Lectura del Santo Evangelio. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría saludarlos en este día, queridos hermanos y hermanas en la fe. Hoy es martes 21 de enero de 2025 y nos encontramos nuevamente reunidos para meditar en la palabra de Dios, dejándonos iluminar por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión del Evangelio del día. Le pedimos a Dios que esta jornada sea para todos ustedes un tiempo de paz, de aprendizaje y de bendición. Nos alegra saber que esta comunidad crece cada día en la fe y en el amor a la palabra, y nos llena de esperanza saber que desde diferentes lugares del mundo estamos unidos en el mismo propósito: acercarnos más a Dios y vivir conforme a su voluntad. El Evangelio que nos ocupa hoy es tomado del libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. En este pasaje encontramos a Jesús y a sus discípulos caminando por un sembradío de trigo en el día de sábado. Los discípulos hambrientos comienzan a arrancar espigas para comer. Esto provoca que algunos fariseos, guardianes estrictos de la ley, cuestionen a Jesús, acusándolo de permitir que sus discípulos hagan lo que no está permitido el sábado. Pero Jesús, con su habitual sabiduría, responde recordándoles el pasaje de David y sus compañeros comiendo los panes sagrados cuando tenían hambre. Finalmente, Jesús proclama una de las frases más revolucionarias de su ministerio: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Este pasaje está lleno de significado y nos invita a reflexionar profundamente sobre el propósito de la ley, la misericordia de Dios y el valor a las necesidades humanas. Para acompañar esta reflexión, hemos preparado un dibujo que representa este momento tan especial. En la imagen, que es una creación propia, vemos a Jesús caminando por el sembradío, rodeado de sus discípulos. Al fondo, algunos ancianos, representantes de los fariseos, se acercan con actitud cuestionadora. Este dibujo nos ayuda a visualizar el contexto de la escena y a conectar de manera más personal con las enseñanzas de este Evangelio. Al igual que Jesús nos invita a contemplar la naturaleza y los signos de los tiempos para entender su mensaje, este dibujo busca ser un puente entre la palabra y nuestro corazón. Para comprender mejor este pasaje, es importante situarnos en el contexto de la época. En el tiempo de Jesús, la observancia del sábado era un pilar fundamental de la vida religiosa del pueblo judío. Este día estaba dedicado al descanso y a la alabanza de Dios, en la memoria de la creación y el descanso divino después de haber creado el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la observancia del sábado se había convertido en una carga pesada para muchas personas, ya que los líderes religiosos habían añadido innumerables reglas y restricciones que debían cumplirse al pie de la letra. Por ejemplo, no estaba permitido caminar largas distancias, cocinar, trabajar o realizar cualquier actividad que pudiera considerarse un esfuerzo.
Incluso arrancar espigas para comer era visto como una transgresión a la ley. La reacción de los fariseos al ver a los discípulos de Jesús arrancando espigas refleja esta rigidez. Pero Jesús, con su respuesta, nos enseña una lección fundamental. La ley de Dios no está hecha para imponerse como una carga pesada sobre los hombros del ser humano. Al contrario, esta ley está al servicio de la vida, la dignidad y el bienestar de las personas. Jesús utiliza este ejemplo de David, quien, en un momento de necesidad, comió los panes sagrados que, según la ley, solo podían ser consumidos por los sacerdotes. Con este ejemplo, Jesús nos recuerda que la misericordia y las necesidades humanas están por encima de cualquier norma. Como dice el profeta Oseas, quiero misericordia, no sacrificios. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Este mensaje es profundamente liberador y sigue siendo relevante en nuestra vida actual. ¿Cuántas veces, como los fariseos, caemos en el error de poner las reglas por encima de las personas? ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin conocer sus circunstancias, aferrándonos a nuestras propias ideas de lo que está bien o mal? Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias, a ser compasivos y a recordar que el propósito de toda norma es promover el bien común, no oprimir ni excluir. El Evangelio de hoy también nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del descanso. En nuestra sociedad actual, donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado y muchas veces nos sentimos abrumados por las responsabilidades, el mensaje de Jesús nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Pero este descanso no se limita a la inactividad física, es también un descanso espiritual, un tiempo para reconectar con Dios, con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Como dice el Salmo 23, en verdes praderas me hace descansar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Este descanso es un don de Dios, un tiempo para renovar nuestras fuerzas y recordar que no somos esclavos del trabajo ni de las expectativas de los demás. El dibujo que hemos preparado para este Evangelio refleja esta invitación al equilibrio y a la renovación. Los discípulos, arrancando espigas para satisfacer su hambre, nos muestran la sencillez de las necesidades humanas y cómo Dios está siempre dispuesto a promover lo que necesitamos. Jesús, caminando entre el trigo, nos recuerda que Él es el Señor de vida, el Señor del sábado, y que su presencia transforma incluso los actos más simples en ocasiones de gracia. Los fariseos, con su actitud rígida y cuestionadora, nos desafían a examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos abiertos a la novedad del Evangelio o nos aferramos a nuestras propias reglas y prejuicios? Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la misericordia y la solidaridad. Jesús no solo defiende a sus discípulos, sino que también muestra un profundo respeto por las necesidades humanas. En un mundo donde muchas veces se valora más el cumplimiento externo de las normas que la compasión hacia los demás, el mensaje de Jesús nos desafía a ser más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Como dice el refrán popular, el hábito no hace al monje. No basta con parecer religiosos o cumplir con ciertas normas externas. Lo que realmente importa es el amor que ponemos en nuestras acciones y cómo reflejamos el corazón de Dios en nuestra vida cotidiana. Finalmente, este Evangelio nos invita a confiar en la providencia de Dios. Así como los discípulos encontraron alimento en el sembradío, nosotros también podemos confiar en que Dios proveerá lo que necesitemos, incluso en los momentos de mayor dificultad. Esto no significa que no debamos esforzarnos o trabajar por nuestras metas, pero sí nos recuerda que no estamos solos
y que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. En este sentido, quiero animarte a que, al finalizar esta reflexión, te tomes un momento para pensar en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que necesitas ser más compasivo contigo mismo o con los demás? ¿Estás dedicando tiempo suficiente al descanso y la conexión con Dios? ¿Confías plenamente en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles? Jesús nos llama a vivir un corazón libre, lleno de amor y abierto a la gracia de Dios. Que este Evangelio sea una inspiración para ti en este día y que el dibujo que lo acompaña te ayude a visualizar y profundizar en el mensaje de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda la paz, la alegría y la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Nos vemos en la próxima reflexión del Evangelio. Bendecido martes les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.